tarde con nosotros. En primer lugar, quiero presentar al doctor José Guadalupe Gutiérrez Razo, quien esta tarde nos va a presentar la conferencia titulada El río Santiago y sus hidroeléctricas, así como al grupo Cantarte, de quien les daré una breve semblanza curricular a continuación. Cantarte Tonalá es un grupo musical fundado en el año de 2019 y está integrado por el alfarero y trovador Pablo Melchor Palafox, el psicólogo y músico José Eduardo Velázquez Frías y el escritor José Guadalupe Gutiérrez Razo. La agrupación se dedica a la crónica musical de Tonalá. En el año 2020 fueron galardonados con el premio Quali Tonali y han tenido presentaciones en radio y televisión, además de diferentes eventos culturales tanto en el municipio como fuera de él. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Oiga usted, caminante, si lejos es tu destino, tome un respiro en mi casa, haga un alto en su camino, venga de donde viniera, aquí verá gente buena. Bienvenido a mi tierra, a la cuna alfarera. ¡Échale, Pablo! Tierra de amistad, de magia y color, danza del Tastuán, lugar donde sale el sol. Este hermoso día aquí a este Museo Tonalan, hoy de los Tastuanes. Bienvenidos a este lugar emblemático y lleno de magia y de historia para todo México. Bienvenidos a Tonalan. En verdad, yo los invito, si tienen oportunidad de conocer mi querida ciudad. Bienvenidos todos a Tonalá, tierra de amistad, de magia y color, danza del Tastuán, lugar donde sale el sol, tierra de amistad, de paz y amor, danza del Tastuán, lugar donde sale el sol. Muchísimas gracias. ¡Vámonos! ¿Qué te parece si me das tu mano y juntito nos vamos paseando en Calandria? ¿Qué te parece una linda tarde por Guadalajara y su tierra mojada? Ir a Tonalá por un lindo carrito, caminar su calle, mirar los Tastuanes, subir sus cerritos, y ya Tlaquepaque nos vamos pa'l Paria. Luego pa' Tequila, pa' que te confundan con la diosa del pescar. ¿Qué te parece? Hey.
te parece? Yo te voy a enamorar por esta linda ciudad. Comeremos torta ahogada, luego una jericaya. Luego te voy a llevar a Chapala y su laguna para echar unos charales mientras tomo tu cintura o formarnos un ratito por los lonchas Amparito. Nos echamos una vuelta chachareando al baratillo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo te voy a enamorar por esta linda ciudad. Comeremos torta ahogada, luego una jericaya. Luego te voy a llevar a Chapala y su laguna para echar unos charales mientras tomo tu cintura o formarnos un ratito por los lonches Amparito. Nos echamos una vuelta chachareando al baratillo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos ustedes, a todos los presentes. Muchísimas gracias por estar aquí y también muchísimas gracias al Ayuntamiento de Tonalá por hacernos partícipes y también al periódico Tonalá de hoy porque su fundador y ahorita su legado pues están aquí, Marcos Arana en su esencia y también presentes. En esta ocasión el Ayuntamiento nos invitó para participar y dar una conferencia para hablar del municipio de Tonalá en el marco del 150 aniversario de Tonalá como municipio. Es decir, que desde el año de 1873 hasta la fecha se conmemoran esos 150 años. Y hoy les voy a compartir una historia muy somera que muy poco se habla de Tonalá, pero que existe y que definitivamente, inclusive hoy en día, me atrevo a decirlo que todos nosotros hacemos uso de ella. Y es de la historia del río Santiago de Tonalá y obviamente de sus hidroeléctricas. En este sentido, les he de comentar que el río Santiago que ustedes conocen actualmente tenía por nombre indígena el nombre de Chignagua, es decir, el río de las 9 aguas, y que en este lugar, o mejor dicho en esta área, se asentó precisamente la antigua ciudad indígena de Tonalá, que se desconoce un poco o un mucho si realmente ese era el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Tonalá es náhuatl. Y aquí, anteriormente, las tribus que habitaron esta área eran cocas y eran tecueques. Mas, sin embargo, ha pasado la historia con ese nombre. Y, bueno, en esta área sirvió muchísimo de bastimento, porque cerca del río servía para refugio. Y también para, en este caso, la pesca, la caza, la flora, la fauna y todo lo que venían siendo los insumos para pues mantenerse con vida. Aparte de que esta servía como una atalaya, es decir, un muro que no permitía el acceso tan fácil de las otras tribus chichimecas hacia el norte, pero también de los tarascos del lado de Michoacán. Y bueno, así viene transcurriendo estas circunstancias hasta que en el año de 1530, procedente de la Ciudad de México, concretamente Nuño Beltrán de Guzmán, viene hacia estas tierras. Pero hay un pequeño paréntesis. Este río de Santiago no nace aquí o no corre necesariamente aquí. Tiene su origen ahorita en el Estado de México, en un municipio que precisamente se llama Lerma y que llega a su desembocadura en una primera etapa hasta el lago de Chapala. Y ese río Lerma se refiere a un duque español donde la palabra Lerma es del inglés antiguo, que es de learn y man, es decir, el hombre que aprende o el hombre sabio.
y esta es una villa que se encuentra ahorita, la Villa de Lerma, en Burgos, en España. Pero bueno, eso es allá. Nosotros continuamos aquí en esta área. Llega Nuño Beltrán de Guzmán y precisamente cuando sale de Ocotlán para estos lados se da cuenta de que ve un río extensamente largo, pero también ancho. Y un 2 de febrero de ese año de 1530 lo bautiza con el nombre de Nuestra Purísima Concepción. En este caso le llama La Purificación, es el río de la Purificación y es el primer nombre ibérico con el que se le conoce después del Chignagua al río Santiago. Cuando se da la fatídica invasión de Pedro Nuño Beltrán de Guzmán y los tlaxcaltecas, a este río ya se le llama el Río Grande, pero también se le empieza a conocer como el Río de Santiago y vuelven a ser, como les decía, ya con el nombre de Santiago, desde Chapala hasta el municipio de Santiago Ixcuintla, ya en el estado de Nayarit. Es decir, hace un recorrido muy largo donde, bueno, hoy en la actualidad sigue serpenteando, pero también hay muchas hidroeléctricas, por cierto. Entonces, esta historia continúa y constantemente nosotros vemos en mapas antiguos donde este nombre precisamente tiene ese nombre de Grande, posteriormente el de Santiago. Esos mapas antiguos pues son obviamente de 1540, 1600 y cacho, es decir, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII y hasta el XIX. Y en esta parte pues les digo, ya se le conoce con ese nombre. Y subsecuentemente, si vemos esos planos, vamos viendo que hay muchos poblados que todavía tienen el nombre original y que son cabecera de municipio, otros no tanto. Y uno que nos llama mucho la atención definitivamente es Zapotlanejo, porque se llamaba en unos documentos Zapotlán y en el otro Zapotlán de los Tecueques. Pero también en el caso que nos ocupa, dos lugares muy importantes. Primero Juanacatlán, después El Salto y después la Hacienda del Castillo. Y ahí quiero hacer una reflexión en la cuestión de los mapas. En el primer mapa municipal de Tonalá que se tenga registrado del año de 1884, aparece así como croquis de la municipalidad de Tonalá y su extensión territorial hacia el sur precisamente abarca un poquito más allá de lo que es la cabecera municipal del Salto y un poquito hasta el Verde, porque hasta allá eran los terrenos de la antigua Hacienda del Castillo. Eso estamos hablando en el año de 1887. Pero existe otro mapa de 1891 donde ratifica que la extensión territorial de Tonalá es hasta aquella época. Hasta ahí podemos decir que es, entre comillas, la historia del río Santiago, pero empieza la de las hidroeléctricas. El primer uso que se tiene registrado del río Santiago para uso humano o para sacar un usufructo es del año de 1878, porque precisamente allí donde ahorita está el Salto había un molino de trigo, es decir, se aprovechaba esa agua para hacer esa molienda, pero ojo, todavía no como energía eléctrica. Eso fue en el año de 1878, pero no es hasta 1893 que la Compañía de Luz y Fuerza Motriz de Guadalajara empieza a idear, con esa idea de Porfirio Díaz o el porfirismo, de revolucionar o meter a México en las grandes ligas, por llamarlo de alguna manera, en el desarrollo industrial y económico de nuestro país. Y entonces se dan cuenta de que el Salto, ya de Juanacatlán, es el lugar ideal para aprovechar esa energía de la caída del conocido como Niágara mexicano, y que definitivamente esa corriente de más de 10 metros daba la fuerza necesaria para echar a andar las turbinas. Y entonces el ingeniero Arosamena, en ese año de 1893, idea la primera hidroeléctrica, pero que no es hasta el año de 1895. Ojo, hasta ahí todavía el Salto era parte de Tonalá. Hasta ese año de 1895 es cuando empieza a andar la hidroeléctrica. Pero también, ¿por qué? Porque se crea o se empieza a hacer, y su fundación en el año de 1896, la textilera del Salto, es decir, la fábrica textil más importante de todo el occidente mexicano. En su momento la tuvo Tonalá, posteriormente fue el Salto. ¿Por qué les menciono que Tonalá? Porque hasta el año de 1898, en que Juanacatlán se vuelve municipio,
le asigna el Congreso del Estado ese reacomodo y El Salto se vuelve una delegación o un pueblo también entre comillas de Juanacatlán. Por eso se le conoció como El Salto de Juanacatlán. Hasta ahí deja de ser de Tonalá, más sin embargo, pues todavía las aguas o de esa hidroeléctrica servían a Tonalá. Y en un pequeño instante les voy a decir por qué. Es muy importante esa textilera porque vinieron gente de toda la República Mexicana y hasta ahí llegó también parte de la red ferroviaria de México, porque precisamente por la industria textilera tenían que llevar toda esa mercancía, obviamente hasta el centro de Guadalajara, donde ya la primera red ferroviaria fue puesta en servicio en el año de 1887. O sea, es decir, ya llevamos un trayecto, ya llevamos algo allí. Hasta ahí, pues, más o menos se concretiza la primera hidroeléctrica en el municipio de Tonalá. Después pasamos cerca del año de 1909, cuando la Compañía de Fuerza Eléctrica Motriz de Guadalajara cambia su nomenclatura, por ahora sí, por la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora del Chapala. Cambia la mesa directiva, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Hasta ese momento también Tonalá tuvo un momento histórico muy importante, porque el primer lugar del municipio que tuvo energía eléctrica fue la hacienda de Arroyo del Medio, que en aquel tiempo el dueño de esa era Manuel Marcelo del Corazón de María García de Quevedo y Subieta. Muy largo el nombre para decir Manuel García de Quevedo. Y entonces, ¿por qué se llama Hacienda de Arroyo del Medio? Precisamente porque en medio de la hacienda corría un arroyo, que todavía corre, se llama el Arroyo de San Juan. Y entonces el ingeniero, que era un ingeniero agrimensor, junto con sus hermanos Miguel Ángel y Salvador, pues idearon esa, porque he de decirles que eran unos connotados y muy importantes porfiristas. Entonces ellos fueron los primeros que traen una especie de maquinita eléctrica que también funcionaba con la fuerza motriz, que también, déjenme decirles, esas aguas adquirían un poquito de fuerza cuando se abría la compuerta de la presa de Locotillo. Y entonces, bueno, eso nos queda como dato muy importante. La vida sigue y les decía que en 1909 ya se funda como tal la Compañía Hidroeléctrica Irrigadora del Chapala, y que en sus orígenes, tanto la del Salto como la del Chapala, pretendieron dar energía eléctrica a la ciudad de Guadalajara en dos circunstancias. La primera, con los famosos tranvías, que dejaron de ser de fuerza de tracción animal, conocido como las mulitas, para pasar a la cuestión eléctrica, donde a lo mejor muchos vemos los trolebuses y era más o menos el mismo sistema eléctrico. Y el otro, precisamente, era para alumbrar la ciudad de Guadalajara, por lo menos los edificios más importantes, y su primer cuadro, entiéndase, la Catedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno, y por cierto también el Palacio Episcopal, donde ahorita se encuentra precisamente la Presidencia Municipal de Guadalajara. Y entonces, a partir de 1909, que cambia de nomenclatura y tiene esa situación, también se empieza a generar la construcción de la hidroeléctrica en Puente Grande, que hasta hoy en día la hidroeléctrica de Puente Grande funciona, y que parte de esa energía eléctrica nosotros la podemos ver aquí. Por eso les decía que parte de esa inversión o de esa historia la seguimos palpando, la seguimos disfrutando. También un detalle muy importante: a partir de que se construye la hidroeléctrica de Puente Grande, también Puente Grande es el primer pueblo, antes que Tonalá, que fue en 1941, que tuvo energía eléctrica, y un poquito Tololotlán. ¿Por qué? Es muy importante comentarles que, a pesar de que el río Santiago se llamaba Santiago, a esa área se le conoció como el río de Tololotlán. Tan es así que el puente de San Antonio de Terán, hoy llamado el Puente del Diablo, se le conoció muchísimo tiempo con el nombre de el Puente de Tololotlán. Entonces, Puente Grande fue el primer pueblo antes que Tonalá, y el Rosario, se me pasaba ese dato, de 1941, en que pues tuvieron su primera red de energía eléctrica en esas circunstancias. Entonces, honor a quien honor merece, y Puente Grande por eso tuvo un florecimiento muy importante. Pero también, hablando de Puente Grande, en 1938 se abrió
la carretera libre a Zapotlanejo, y por esa carretera libre a Zapotlanejo se tendió la primera red de energía eléctrica directa de Puente Grande a Guadalajara, porque la otra, hasta antes de esa fecha, pasaba por el antiguo Camino Real, que está casi paralelo en este caso, a la carretera libre a Zapotlanejo. Esta hidroeléctrica de Puente Grande nunca dejó de construirse o de adecuarse hasta el año de 1947 y 48. ¿Por qué? Porque empezó con 1 o 2 turbinas, después llegó a tener hasta 5 turbinas y por azares del destino fue disminuyendo, pero sigue funcionando como tal. Y un dato también muy importante en relación a Puente Grande: la primera gasolinera que se tuvo referencia en todo Tonalá y Tlaquepaque y anexas, como dirían, fue en Puente Grande, y estuvo en lo que fue conocido como la antigua tienda de Don Ángel Coronado. Ahí pegadito luego, y ahí fue la primera gasolinera, y hay fotografías que así lo demuestran, donde, híjole, es como romántico, ¿no? Porque decían, bueno, un carro era para gente rica, pero no necesariamente, era para suministrarle ese servicio a la gente que vivía en el campamento de Puente Grande, y pues a los grandes empresarios o a los grandes ingenieros que venían y tenían ahí sus quehaceres, ¿no? De ahí nos remontamos más o menos hasta los principios de los años 40, donde México se empieza a industrializar de una manera enormemente. Es decir, ya en los nuevos gobiernos postrevolucionarios, la inversión tanto extranjera como nacional se dedicó a industrializar las orbes, y entonces es cuando se empieza a idear en el gobierno de Manuel Ávila Camacho la construcción de otra hidroeléctrica, y la más importante otra vez fue en nuestro querido municipio de Tonalá, y en 1944 se crea el primer plano de toda la cuenca de este río Santiago en Colimilla, y es cuando se empieza a generar y a construir, con un presupuesto de 10 millones de pesos de la época, la hidroeléctrica de Colimilla. Pero es importante comentarles que esa hidroeléctrica de Colimilla recibe el nombre no porque Colimilla esté en Tonalá, no, sino que es un pueblo o una hacienda, en este caso también de la época virreinal, que se conoce como la hacienda de Colimilla, que también, al igual que en El Salto, era una molienda de trigo, y que esa parte, para cruzar a Colimilla, había un puentillo que se le llamaba el Puentillo de Carrasco, donde históricamente mucha gente de Guadalajara y de Coyula, y posteriormente, después de que se fundara el Rancho de la Cruz, pasaban por ahí. Entonces esa zona también, aparte de la hidroeléctrica, tiene muchísima historia. Hoy en la actualidad, la hidroeléctrica de Colimilla también sigue generando energía eléctrica, pero esa inversión, les comentaba que de 10 millones de pesos pasó a más de 100 millones de pesos. Eso también hay que decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué se inflaron los precios? Ustedes recordarán que en los años 40 el gobernador de Jalisco fue Jesús González Gallo, y Jesús González Gallo era amigazo de Miguel Alemán Valdés, porque los dos en su momento fueron secretarios del gabinete de Manuel Ávila Camacho. Entonces ahí tuvimos la fortuna de que le hicieran caso a González Gallo para que también la hidroeléctrica de Colimilla fuera en Tonalá. ¿Y por qué en Tonalá pusieron todo ese ramal, toda la subestación, todo eso? Porque era la zona más propicia. Hay muchísimas fotografías, cerca de 3.000, 3.500, que dan cuenta de ello, y que afortunadamente su servidor cuenta con ellas, y que por sí solas narran todo ese proceso. ¿Desde qué? Desde que se abrió el camino desde San Gaspar, y que se continuó hasta Las Juntas, y que, dicho sea de paso, tanto Colimilla como Puente Grande tienen dos monumentos hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Que en Puente Grande hay una escultura de una pareja que originalmente estaba desnuda y que se llamaba Adán y Eva, y que estaban en la casa de máquinas al fondo, al pie del río, y que por órdenes de José Garibay Rivera, órdenes a los dueños de la hidroeléctrica, porque estaban desnudos, dio la orden de que los subieran a donde están actualmente y los vistieran. Y hoy esa escultura, esa pareja, ya no se llama Adán y Eva, se llama Del Progreso, pero están vestidas. Cosas del destino. El otro monumento, pues obviamente son los mal llamados monos. Mono es algo despectivo, sinceramente es algo como monigote que no sirve, no. Tienen un nombre que se llama Los Atlantes,
y no tienen otra situación más que es ornamental, porque los que hemos ido a ese lugar nos damos cuenta que es una boca de desfogue nada más, porque la cortina de la presa que hace echar el generador que está abajo, pues obviamente que tiene que tener ese desfogue. Y bueno, ahí Ramiro Gamiño, que es el autor de las dos obras, pues le quiso dar ese toque del Art Deco, porque en esos momentos de los años 20, 30 y 40, en México el Art Deco era el más importante para todos los edificios públicos. Y muestra de ello lo tenemos muy palpable bueno, se me va ahorita el nombre, pero es el Instituto de Bellas Artes de la Ciudad de México, o el Centro Cultural de Bellas Artes, el que está en la Torre Latinoamericana a contraesquina. Toda esa estructura a su interior es de Art Deco, y los Atlantes de Colimilla también. Posteriormente, transcurre el tiempo, bueno, y esa presa es inaugurada en el año de 1951. Y en el año de 1951 vino a inaugurarla Miguel Alemán Valdés, pero también vino a Tonalá, en esa misma época, a inaugurar otra obra hidráulica, pero fallida, porque se quiso traer agua de la presa de Locotillo, y pues aquí unas anécdotas dicen que no le quedó más remedio más que echarse un trago de lobo, ¿no? Para no quedar mal con el pueblo. Son anécdotas que están registradas en la historia y en las hemerotecas y en alguna memoria de los tonalenses que todavía viven y evocan esas épocas, grandes épocas románticas de Tonalá. Nosotros seguimos avanzando en el tiempo y después, hasta el año de 1964, un poquito antes, hay escasez de agua en el río Santiago. Y por ende esa escasez de agua del río Santiago genera que se creen otras presas y represas para mantener la fluidez de agua y obviamente, en este caso, todo el caballaje o todo el kilowattaje que se necesitaba para el suministro de la energía eléctrica. Y es cuando Adolfo López Mateos, aparte de venir a la cabecera municipal de Tonalá, también va e inaugura la presa Luis Manuel Rojas, conocida como la intermedia, y ese era nada más solamente para que no perdiera su caudal de agua la hidroeléctrica de Colimilla, pero también de las Juntas. ¿Por qué se le llamó la intermedia? Porque precisamente está el medio de la presa de la hidroeléctrica de las Juntas, que suministraba principalmente energía eléctrica a las textileras de Atemaja y otras industrias, y a la de Colimilla. Por eso se le llama intermedia. Pero también un dato muy importante, a escasos 50, 20 metros, ahí desemboca el arroyo de Osorio. Ese arroyo de Osorio, ahorita muchos de ustedes lo conocen como el Parque de la Solidaridad, y que ahorita el gobernador del estado le puso otro nombre que ahorita no lo recuerdo, pero que es de apellido Quintana. Entonces, ese arroyo de Osorio, su origen lo tiene en la central camionera de aquí, que originalmente eran terrenos de Tonalá, pero pasaron otras cosas y por ahí pasó algo que ya están en Tlaquepaque, pero no sabemos qué pasó. Entonces, en ese sentido, este arroyo de Osorio desemboca ahí cerca de la intermedia y viene López Mateos, como decía a ustedes, a inaugurarla. Y con este dato quiero terminar un poco muy importante también. En el año de 1960, Adolfo López Mateos también nacionaliza lo que es todo el servicio eléctrico del país, y entonces a partir de esos momentos la compañía hidráulica irrigadora del Chapala cambia hasta actualmente como lo es la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces la hidroeléctrica del Salto, que dejó de funcionar hasta el año de 1957, funcionó en Tonalá. La hidroeléctrica de Puente Grande está en Tonalá. La hidroeléctrica de Colimilla está en Tonalá y la presa de la intermedia está en Tonalá. Esa es parte de la historia importante que todo tonalense debe de tener muy en cuenta, porque en su momento fue pensada en el progreso, y en el progreso estamos todos inmersos, ustedes y yo. Muchísimas gracias, es todo. El 25 de junio, en esta joven ciudad,
la batalla de un español y un castuano. Cuentan que a los españoles en el Cerro del Ombligo los guerreros coyulenses les daban duro y tupido. Esa de palo. Pero en gran caballo blanco, cuando tramaron al cielo, Santo Santiago llegaba y a esos guerreros vencieron. Pero en gran caballo blanco, cuando tramaron al cielo, Santo Santiago llegaba y a esos guerreros vencieron. Y este hermoso museo de los Tastuanes evoca, siente y te hace recordar esa hermosa historia del antiguo Tonalá. Rompe el silencio un cuetón. Listo está don Miguel Pilar. Manda que suene el tambor y que llore la chirimía. Hoy por donde el sol sale, aquí caminan por la calle. La batalla es en la plaza entre el patrón y los tastuanes. Algo sobre la leyenda, pero también algo actual. Empieza a compartir hermanos del antiguo Tonalá. Y en gran caballo blanco, cuando clamaron al cielo, Santo Santiago llegaba, a esos guerreros vencieron. Pero en gran caballo blanco, cuando clamaron al cielo, Santo Santiago llegaba y a los tastuanes vencieron. ¡Ay, es que quemate, igual de igual! Gracias. Muchas gracias y bueno, con esto clausuramos ya el ciclo de conferencias por los 150 años de Tonalá. Y bueno, no sé si nos quieren hacer el favor de cantarnos otra. Sí. Si el público lo pide, Venga, como Juan Gabriel. ¿Se vale repetir? Entonces, ¿sabes? Espérame tantito. Ahí me disculpas, no trajimos nuestra caja, pero vamos a Eso es improvisar. trampa. Vamos a improvisar un poquito, que al cabo Dios está con nosotros. Dale. Esta canción se llama Soy Tonalá. Con esta cerramos y muchas gracias por venir y muchas gracias a toda la gente que nos siguió por medio del medio Chiquitos a Tonalá de hoy. Vámonos, maestro. Ay, qué bonito es ver del Cerro de la Reina la grandeza de esta villa alfarera. Con orgullo digo soy de Tonalá. Ay, qué bonitas
Qué bonitas son sus fiestas populares, sus crucitas, la jugada de Tastuanes. Qué bonita es la ciudad de Tonalá. Hecho de bellas mujeres decoradas a pincel, hombres moldeados con barro llevan la historia en su piel. Esta tierra tiene magia que hasta las piedras encanta. Soy arcilla, soy el tianguis, soy la piedra de la campana. Soy Tonalá, yo soy Tastuán, soy ese jarro que jamás se romperá. Soy Tonalá, yo soy Nahuatl, mi nombre es Barro y mi apellido Azcajema. Soy Tonalá. ¡Échale palo! En este momento todos, absolutamente todos los presentes y los que nos ven, visitantes, todos somos Tonalá, todos somos hijos del sol, todos hoy somos tonalenses, nosotros somos cantantes, Tonalá. Hecho de bellas mujeres decoradas a pincel, hombres moldeados con barro llevan la historia en su piel. Esta tierra tiene magia que hasta las piedras encanta. Soy arcilla, soy el tianguis, soy la piedra de la campana. ¡Vamos! Soy Tonalá, yo soy Tastuán, soy ese jarro que jamás se romperá. Soy Tonalá, yo soy Nahuatl, mi nombre es Barro y mi apellido Azcajema. Soy Tonalá, hey, soy Tonalá, soy Tonalá. ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a todos ustedes que Las personas que nos vinieron. acompañaron en